Siempre pensé que el verdadero peligro no eran las personas que gritan, sino las que sonríen mientras te clavan la espina. Y ahora lo entiendo, porque durante mucho tiempo creí que mi suegra era una mujer tranquila, prudente, incluso amable, hasta que descubrí lo que escondía detrás de esa calma. Me llamo Lucía, y hace 3 años me mudé con Diego, mi pareja, a una casa que pertenecía a su madre. Era una casa grande, con jardín y paredes llenas de fotografías antiguas. Desde el primer día, ella insistió en que me sintiera como en mi casa. Y lo intenté, pero desde el primer desayuno, su mirada me dejó claro que no era bienvenida. Lucía, eres un poco exagerada, ¿no crees?, me dijo aquella mañana, cuando le pedí que no moviera mis cosas de la cocina. Su tono fue dulce, pero sus ojos, fríos, calculadores. Diego se rió. Mi mamá solo quiere ayudar. Yo sonreí para no discutir, aunque algo dentro de mí se encogió. Con el tiempo, me acostumbré a sus comentarios, disfrazados de cariño. No te tomes las cosas tan a pecho, hija. Es solo una opinión. No te pongas sensible. Hay mujeres que saben adaptarse mejor. Cada frase era una pequeña herida, invisible, pero constante. Y lo peor era que Diego nunca las veía. Para él, su madre era intocable. La mejor mujer del mundo, solía decir. La misma mujer que, cuando él salía de casa, me observaba en silencio mientras lavaba los platos, como si esperara que cometiera un error. Una tarde, mientras limpiaba la habitación de huéspedes, encontré una caja vieja en el armario. Dentro había cartas, fotografías y documentos amarillentos. No era nada comprometedor, solo recuerdos familiares. Pero en una de las fotos algo me llamó la atención. Diego era un niño, sonreía, pero a su lado había una mujer que no era su madre. No supe por qué, pero sentí una punzada en el estómago. Esa imagen se me quedó grabada. Cuando se lo comenté, su madre me miró sin pestañear. Ah, esa mujer solo era una vecina. Ya murió hace años. Y cambió de tema con una facilidad que me heló la sangre. Esa noche, lo mencioné con Diego. Él se encogió de hombros. Seguro era alguna amiga de la familia. No le des importancia, Lucía. Siempre sacas conclusiones apresuradas. Esa frase fue la segunda puñalada. Eres exagerada. Otra vez, la misma palabra, como si la usaran para borrar mis dudas, para hacerme sentir pequeña. Empecé a notar otras cosas. Llamadas que su madre hacía a escondidas. Puertas cerradas. Papeles que desaparecían del escritorio. Y cada vez que yo preguntaba, la respuesta era la misma. Una sonrisa. Una frase condescendiente. Y el eco de esa palabra que me perseguía. Exagerada. A veces pensaba que tal vez tenían razón, que yo era demasiado sensible, demasiado desconfiada. Pero algo en mi pecho me decía que no estaba loca, que esa calma que tanto presumían no era paz, era control. Una noche, mientras lavaba los platos, la escuché hablar por teléfono. Su voz era distinta, más dura. No, todavía no lo sabe, dijo. Pero si se entera, todo se acaba. Me quedé inmóvil. El agua seguía corriendo, fría. Y fue en ese momento cuando supe que mi historia con Diego y su familia estaba a punto de romperse. Que esa casa, ese jardín y esas paredes llenas de fotos no eran mi hogar. Eran un escenario, y detrás de la calma, algo muy oscuro se estaba preparando para salir a la luz. Con el paso de los días, la palabra exagerada comenzó a pesar más que cualquier silencio. Era como una sombra que me seguía por toda la casa. Si pedía que bajaran la música, exagerada. Si decía que la puerta del despacho había estado abierta cuando no debía, exagerada.
Si preguntaba por qué Diego no volvía a la misma hora de siempre, exagerada, esa palabra se convirtió en una cárcel invisible, una forma elegante de invalidarme. Diego no lo hacía con maldad, al menos no al principio. Simplemente me escuchaba con paciencia, suspiraba y decía: Lucía, mamá tiene sus manías, no te lo tomes todo tan personal. Pero con cada frase así, algo en mí se apagaba. Las noches se volvieron largas. Él dormía rápido, mientras yo me quedaba mirando el techo, escuchando el ruido lejano del reloj. A veces creía escuchar pasos en el pasillo, o el susurro de una puerta al cerrarse. Me levantaba, caminaba descalza hasta la cocina, y ahí estaba ella, su madre, sentada en la oscuridad, con una taza en la mano, mirándome como si ya supiera que iba a aparecer. ¿Insomnio otra vez?, decía con una sonrisa suave. Yo asentía. Deberías relajarte, Lucía. Te estás volviendo muy nerviosa últimamente. Aquellas palabras sonaban inocentes, pero eran cuchillas. Cada vez que las pronunciaba, me hacía sentir débil, inestable, como si mi mente no fuera confiable. Y eso empezó a asustarme. Un día, decidí pasar por su habitación mientras no estaba, no por curiosidad, sino por desesperación. Quería entender por qué cada vez que hablaba de mi infancia, ella desviaba la conversación. Por qué cada vez que mencionaba a mis padres, ponía esa cara entre pena y disgusto. Abrí los cajones. Todo estaba perfectamente ordenado, como si alguien limpiara constantemente para borrar su propio rastro. Encontré una carpeta de documentos médicos, facturas, nombres que no reconocí, hasta que vi uno, el de Diego. Había informes de cuando era niño, fechas, diagnósticos, visitas, pero uno estaba tachado, arrancado, como si alguien no quisiera que se leyera. Lo único visible era una firma: Dra. Ramos. Sentí un escalofrío. Guardé los papeles donde estaban y salí antes de que regresara. Esa noche, cuando intenté hablar con Diego, no quiso escuchar. ¿Por qué revisas cosas que no te incumben?, gritó. Y ahí su madre apareció, justo a tiempo, como siempre. Déjala, hijo. No puede evitarlo. Le gusta imaginar cosas. Su tono era dulce, pero sus palabras estaban llenas de veneno. Yo solo la miré, intentando no romperme. A partir de entonces, ya no fue igual. Diego empezó a comer sin mí, a llegar tarde, a evitarme. Y su madre, cada mañana, me ofrecía café con esa sonrisa perfecta, esa calma enfermiza. Te lo digo por tu bien, Lucía, me repetía. Deja de buscar problemas donde no los hay. Pero los problemas ya estaban ahí, solo que nadie quería verlos. Y yo empezaba a sentir que esa casa tenía más secretos de los que podía soportar. Una tarde, mientras colgaba la ropa en el patio, escuché un ruido dentro. Entré rápido y vi a su madre en el pasillo, guardando algo en una caja. Cuando me vio, sonrió. Solo recuerdos, dijo. Pero cuando pasó junto a mí, algo cayó al suelo. Una foto. Era Diego, niño otra vez, abrazando a la misma mujer desconocida de antes. Y detrás, con tinta azul, una frase escrita a mano: para mi hijo, con todo mi amor, M. No era su letra, y tampoco era su madre. Empecé a sentir que la casa respiraba cuando nadie la miraba. Había algo en el aire, algo invisible, pero constante, como si las paredes guardaran conversaciones que yo nunca escuché y cada noche susurraran mi nombre. Lucía, la exagerada. A veces, mientras cocinaba, sentía una mirada en la nuca. Giraba rápido, pero no había nadie. O al menos eso parecía. Hasta que una noche la encontré parada en el pasillo, observándome en silencio.
No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Solo dijo, deberías descansar. Tienes ojeras. Y siguió caminando, sin apartar la mirada de mí. Diego, por su parte, se volvió más distante. Llegaba tarde, se metía directo en la ducha, y cuando yo intentaba hablarle, se limitaba a decir que estaba cansado. Un día lo enfrenté. ¿Por qué siempre me hace sentir como si yo fuera el problema? Porque actúas como si todo fuera una conspiración, respondió sin mirarme. Tu madre no me odia, Lucía. Solo eres muy sensible. Esa palabra, otra vez. Sensible, exagerada, insegura. Era como si cada una fuera una piedra más en el muro que me separaba de la realidad. Empecé a escribir. Anotaba cada cosa rara que pasaba, cada mirada, cada gesto, cada frase que me hacía dudar de mí. Quizás así, pensé, cuando todo salga a la luz, tendré pruebas. Porque algo dentro de mí me gritaba que no estaba imaginando nada. Un día, mientras Diego estaba en el trabajo, decidí volver a buscar a la doctora Ramos. La firma que había visto en aquel informe no se me quitaba de la cabeza. Llamé a varias clínicas hasta que una recepcionista me dijo que sí, que la doctora Ramos había trabajado allí, pero que se había retirado hace muchos años. Le pedí su dirección. No puedo darle esa información, respondió la mujer. Pero si es por un caso antiguo, puedo revisar archivos. Esperé unos minutos. Cuando volvió, su voz sonaba más seria. Sí. Encontramos un registro. Diego Herrera. Fecha de nacimiento 1988. Paciente bajo cuidado temporal, tras la pérdida de su madre biológica. Sentí que el teléfono se me resbalaba de las manos. ¿Perdón? Susurré. Eso dice el registro, señora. Madre biológica fallecida en accidente doméstico. Posteriormente, custodia otorgada a Marta Ruiz. Marta, la mujer que yo creía que era su madre. Colgué sin decir nada. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. La cabeza me daba vueltas. Todo tenía sentido. Las fotos, las mentiras, las evasivas. Esa mujer no era su madre. O al menos, no la de verdad. Cuando Diego llegó esa noche, lo esperé sentada en la mesa, con el informe en la mano. ¿Por qué nunca me dijiste que tu madre no es tu madre? Me miró confundido, pero solo por un segundo. Después bajó la vista. ¿Quién te dijo eso? Lo descubrí. No tenías derecho. Tenía derecho a saber con quién vivía. Su silencio lo confirmó todo. Y lo peor fue que no parecía sorprendido, ni herido, solo cansado. Lucía, dijo despacio, no entiendes. Ella me salvó la vida. No es mi madre biológica, pero es la única que tengo. ¿Y qué es lo que tanto ocultan? Eso no te incumbe. Me quedé en silencio. Por primera vez, vi miedo en sus ojos, no hacia mí, sino hacia ella. Y en ese instante, comprendí que lo que escondía Marta era mucho más oscuro de lo que imaginaba. No era una mentira, era un secreto que podía destruirlos a todos. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el sonido del viento golpeando las ventanas. Cada crujido me parecía un susurro, cada sombra una advertencia. A la mañana siguiente, Marta actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó con su sonrisa de siempre y me sirvió café. ¿Dormiste bien, Lucía?, preguntó. Sí, mentí. No quería que supiera lo que sabía. Aún no. La observé moverse por la cocina. Todo en ella era meticuloso. La forma en que doblaba el paño, la precisión con la que servía el azúcar, el modo en que evitaba mirarme demasiado tiempo. Era el tipo de calma que solo tiene quien controla la narrativa. Esa tarde, cuando salió a hacer compras, entré en su habitación otra vez, esta vez con el corazón más frío. Sabía lo que buscaba,
aunque no sabía cómo lo iba a encontrar. Abrí el armario, moví las cajas, revisé los cajones. Nada. Pero al tocar el fondo del ropero, noté algo extraño. Una tabla suelta. La levanté. Debajo había una carpeta envuelta en plástico. Dentro, papeles viejos, fotos recortadas y un sobre amarillento. El sobre tenía una fecha. 1988, la misma del informe médico. Dentro había una carta. No estaba firmada. Solo decía: si algo me pasa, cuida de él. No permitas que su padre lo encuentre. No confíes en nadie, ni siquiera en la familia. Sentí un escalofrío que me atravesó el cuerpo. Guardé todo de nuevo, intentando dejarlo igual. Pero al cerrar la puerta, escuché la voz de Marta detrás de mí. ¿Qué haces en mi habitación? Me giré, el corazón en la garganta. Buscaba una manta, improvisé. Sus ojos no pestañearon. Durante unos segundos nos quedamos quietas, midiendo el silencio. Luego sonrió, despacio. Siempre tan curiosa, Lucía. Deberías cuidar ese hábito. Hay cosas que es mejor no saber. Y se fue. Solo entonces noté que mis manos temblaban. Esa noche, Diego volvió más tarde que nunca. No quiso cenar. Apenas me saludó. Le conté lo que había pasado. Esperé que me creyera. Pero su reacción fue la misma de siempre. ¿Estás viendo fantasmas donde no hay nada? Diego, encontré una carta. Basta, Lucía. No más inventos. Lo vi marcharse hacia la habitación, frustrado, y por primera vez sentí que lo estaba perdiendo. No porque no me amara, sino porque ya no sabía qué era real y qué no. Marta había conseguido lo que quería, que yo dudara de mí misma. Esa noche soñé con fuego, con una casa en llamas, gritos, un niño llorando y una mujer que corría con algo en brazos. Me desperté empapada en sudor. El reloj marcaba las 3:07. Bajé a la cocina para beber agua, y ahí estaba Marta. Otra vez, de pie, frente a la ventana, con la luz de la luna sobre su rostro. ¿Sabes?, dijo sin girarse. El fuego no siempre destruye, a veces limpia. No entendí lo que quiso decir, pero esas palabras me siguieron resonando todo el día siguiente. El fuego, la advertencia, la carta. Y entonces recordé algo. En el jardín, junto al muro trasero, había un área donde la tierra era distinta, más oscura, como si alguien la hubiera removido alguna vez. Esa tarde, cuando Marta salió con Diego, tomé una pala. No sabía lo que esperaba encontrar. Solo sabía que ya no podía seguir fingiendo calma, porque si algo me había enseñado esa casa, era que la calma es el disfraz más peligroso del miedo. El suelo estaba más duro de lo que imaginaba. Cada palada sonaba hueca, como si la tierra ocultara algo que no quería ser perturbado. El aire olía a humedad y hierro, y el sol se había ido hacía rato. Solo la luz tenue del porche iluminaba mis manos. No sabía qué buscaba exactamente, solo sentía que debía hacerlo. A los pocos minutos, la pala golpeó algo sólido. Me arrodillé y empecé a remover con las manos. Era una caja metálica, oxidada, casi fundida con la tierra. Temblando, la saqué y la limpié como pude. La cerradura estaba rota y dentro había documentos chamuscados, fotografías parcialmente quemadas y un colgante de plata ennegrecida. El colgante tenía grabada una letra: M. No era casualidad. La misma letra que en la dedicatoria de la foto, la misma que en la carta, y lo peor, la misma que en el anillo que Marta llevaba todos los días. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír mis propios pensamientos. Llevé la caja al garaje y la abrí completamente bajo la luz.
Entre los papeles había un acta policial, apenas legible. Fechas, nombres, un lugar. Calle del Fresno, 14. Accidente doméstico. Una mujer fallecida. Un menor sin identificar. La sangre me heló. Diego había nacido ese mismo año, y Marta nunca mencionó haber vivido en esa calle. Esa noche lo enfrenté. Diego, ¿sabes algo de un incendio en la calle del Fresno? Su expresión cambió de inmediato. ¿Por qué preguntas eso? Porque lo encontré. En el jardín, en una caja enterrada. Se quedó mudo. Lucía, no vuelvas a tocar nada de eso. ¿Qué es lo que me estás ocultando? Nada que necesites saber. Su voz tembló al gritar. No era enojo, era miedo, y en sus ojos, por un instante, vi algo que nunca había visto. Culpa. Al día siguiente, Marta fingió que todo era normal. Cantaba mientras cocinaba. Hablaba del clima, del supermercado, de lo mucho que había subido el pan. Pero su calma era más aterradora que cualquier grito. «¿Te ensuciaste las manos ayer, verdad, Lucía?», me dijo de pronto, sin levantar la vista. «Estuve en el jardín». «Sí, lo sé, pero hay lugares donde no deberías cavar». Me miró directamente. Su voz era suave, pero su mirada, helada. «Hay cosas que, si salen a la luz, pueden quemar más que el fuego». No respondí. No podía. Esa mujer sabía exactamente lo que había hecho, y ahora yo también sabía que ella lo sabía. Esa noche escondí la caja en el maletero de mi coche. No podía dejarla allí. No en esa casa. Sentía que las paredes la olían, como si fueran cómplices de su silencio. Al día siguiente, conduje hasta la dirección que aparecía en el documento. Calle del Fresno, 14. Era una casa vieja, abandonada, cubierta de hiedra. El número estaba medio borrado, pero todavía se leía. Frente a la puerta, las marcas del fuego aún eran visibles. Me quedé inmóvil, respirando el aire frío del atardecer. Y ahí, en ese silencio espeso, entendí algo que me heló el alma. Marta no solo había sido testigo de aquel incendio, había estado dentro. El aire frente a la casa olía a polvo viejo y ceniza. El silencio era tan espeso que podía oír mi propia respiración. Caminé despacio por el jardín cubierto de hojas secas hasta llegar a la puerta. No estaba cerrada del todo. Empujé y chirrió con un sonido largo, metálico, como si el pasado se resistiera a dejarme entrar. Por dentro, el lugar era una ruina. Paredes ennegrecidas, muebles carbonizados, restos de una vida detenida en el tiempo. Caminé con cuidado, evitando las vigas rotas. Cada paso levantaba una nube de polvo que olía a humo antiguo. Y sin embargo, había algo en ese silencio, algo familiar. En una esquina, vi una vieja cómoda, medio quemada. Encima, un marco deformado con una fotografía dentro. Una mujer joven, con un niño pequeño en brazos. El mismo rostro, la misma sonrisa de la foto del jardín, solo que aquí estaba claro. Esa mujer no era Marta, y el niño era Diego. Sentí un nudo en el estómago. La foto tenía escrita una fecha en el reverso. Mayo de 1988. La misma del informe médico. De repente, todo empezó a encajar. Salí corriendo de la casa y crucé la calle. Había una casa habitada frente a la ruinosa. Golpeé la puerta. Una anciana abrió, con gesto curioso. «Disculpe, señora», dije. «¿Usted vivía aquí cuando ocurrió el incendio?» La mujer me observó largo rato antes de asentir. «Sí, recuerdo ese día. Nadie lo olvida». «¿Qué pasó realmente?», la anciana suspiró. «Una mujer joven vivía ahí con su hijo. Era buena, callada. Decían que su marido la maltrataba. Una noche, la casa se incendió. Nunca se supo cómo empezó.
Encontraron restos, pero no se pudo confirmar si eran de ella. ¿Y el niño? Desapareció. La policía lo buscó durante semanas. Luego el caso se cerró. Pero años después, alguien vino a preguntar por él. Una mujer, alta, cabello oscuro, dijo que era su tía. ¿Recuerda su nombre? La anciana frunció el ceño, intentando recordar. Sí, Marta. Marta Ruiz. Dijo que se haría cargo de él. El mundo se me vino encima. No era su madre. Tampoco una simple protectora. Era una mujer que había tomado la identidad de otra, o al menos su lugar. Volví al coche con las piernas temblando. El colgante que había encontrado en la caja seguía en el asiento del acompañante. Lo abrí con los dedos y dentro, grabada en el interior, había una inscripción diminuta. Para Diego, tu madre María. María, la mujer del incendio. La verdadera madre. Lloré en silencio. No por ella, sino por él, por Diego, que vivía engañado, criado en una mentira tan perfecta que se había convertido en su única verdad. Y también por mí, por haber creído que podía encajar en una historia que no era mía. Esa noche, al volver a casa, Marta me esperaba en el porche. La luz de la calle iluminaba solo la mitad de su rostro. No dijo nada al principio, solo me miró y sonrió con esa calma que ya me resultaba insoportable. «Fuiste a la calle del Fresno, ¿verdad?», susurró. No respondí. «Entonces ya lo sabes». Se dio media vuelta y entró en la casa. Y supe que a partir de esa noche, nada volvería a ser igual. Esa noche, el aire dentro de la casa era distinto, más pesado, más frío, como si las paredes supieran que algo estaba por romperse. Marta estaba en la sala, tejiendo. El sonido de las agujas era el único ruido. Yo la observaba desde la puerta, sin decir nada. Ella levantó la vista y sonrió. «¿Vas a quedarte ahí parada toda la noche?» «Fui a la calle del Fresno», respondí. Ni un parpadeo. Solo siguió tejiendo, con esa serenidad casi insultante. «¿Por qué nunca le dijiste la verdad a Diego?», insistí. «Porque no era necesario. No era necesario que supiera quién es. Él sabe quién es. Es mi hijo». «No lo es». Mi voz tembló. Ella dejó el tejido sobre su regazo. «Lucía», dijo despacio, «hay verdades que destruyen más que las mentiras. Él era un niño. ¿Qué debía hacer? ¿Decirle que su madre lo dejó morir?» Sentí un golpe en el pecho. Eso no fue lo que pasó. «¿Y tú qué sabes? No estabas allí». Pero ella no lo abandonó. Murió intentando salvarlo. Marta se levantó despacio, mirándome con una mezcla de lástima y desafío. Esa mujer era débil. Si no fuera por mí, Diego habría muerto con ella. Lo saqué de entre las llamas. Le di un hogar, un nombre, una vida. Y ahora tú, que apenas llevas unos años aquí, crees tener derecho a juzgarme. No supe qué responder. Su voz era tan segura, tan firme, que por un momento casi me convenció. Pero entonces recordé la carta, la advertencia, el miedo. «No lo hiciste por él», murmuré. «Lo hiciste por ti». Su sonrisa desapareció. «Ten cuidado con lo que dices, Lucía». «¿Por qué? ¿También vas a enterrarme en el jardín?». Hubo un silencio largo, gélido. Solo el tic-tac del reloj llenaba la habitación. Entonces, ella dio un paso hacia mí. «No entiendes lo que significa proteger a alguien. No entiendes lo que tuve que hacer. Protegerlo no es mentirle toda la vida. Mentirle fue lo único que lo mantuvo cuerdo». La puerta se abrió detrás de mí. Diego estaba ahí. Había escuchado. «¿Qué significa eso, mamá?», preguntó con voz temblorosa. Marta giró hacia él, sin perder la calma. «Significa que Lucía ha estado hurgando donde no debía. Quieres separarte de mí». «No es verdad», dije.
Encontré los documentos, Diego. Tu madre biológica murió en un incendio. Marta no te lo dijo porque... Basta. Diego me miró, como si fuera una extraña. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no puedes dejar las cosas en paz? Porque te mereces la verdad. No necesito tu verdad, Lucía. Y se fue, sin mirar atrás. Marta se acercó lentamente, con esa sonrisa triunfal que ya conocía. Te lo dije, murmuró. Eres exagerada, y nadie le cree a los exagerados. Esa noche, dormí en la habitación de invitados, o más bien, fingí dormir. Escuché sus pasos por el pasillo, el crujir de la madera, la puerta que se cerró, y en ese silencio insoportable, comprendí algo. Ella no solo había ganado una discusión, había ganado la mente de todos. Y ahora estaba sola, completamente sola. No recuerdo haber llorado tanto en mi vida, no por tristeza, sino por agotamiento. Había intentado gritar una verdad que nadie quería escuchar, y ahora el silencio me había devuelto a mi lugar, el rincón de la exagerada. Los días siguientes fueron una rutina vacía. Desayunos sin palabras, miradas que evitaban cruzarse, puertas que se cerraban antes de que yo llegara. Diego dormía en otra habitación. Marta, en cambio, parecía más tranquila que nunca. Caminaba por la casa como si flotara, como si cada rincón le perteneciera. Y, en cierto modo, le pertenecía. Una tarde, mientras ordenaba mi ropa, encontré algo que no recordaba haber puesto en el cajón. Una llave, pequeña, oxidada, con una cinta roja atada al extremo. No tenía idea de qué habría. La observé un largo rato, intentando recordar si la había visto antes. No, no era mía. Esa noche, esperé a que todos se durmieran. Caminé descalza por el pasillo, siguiendo mi instinto. Llegué al sótano. Hacía años que nadie bajaba allí. O al menos eso decía Marta. La cerradura estaba vieja, pero la llave encajó. Giró con un chasquido seco. El olor a polvo y humedad me golpeó en la cara. Encendí una linterna. La luz barrió cajas, muebles viejos, trastos cubiertos con sábanas. Todo parecía abandonado, hasta que vi una pequeña maleta apoyada contra la pared. Tenía una etiqueta de equipaje con un nombre apenas legible. María Herrera. Mis manos temblaban mientras la abría. Dentro había ropa infantil, cartas quemadas y una muñeca de trapo. Y al fondo, una carpeta. La abrí con cuidado. Había fotos, recortes de periódico y un certificado de defunción. María Herrera, 1988. Fallecida en incendio doméstico. Pero en una de las hojas había algo diferente. Un informe forense. Detallaba la causa de la muerte. No coincidía con la versión oficial. No había señales de humo en los pulmones. La mujer no murió quemada. Murió antes del fuego. Me quedé sin aire. Marta no solo había mentido, había encubierto un crimen. O quizás lo había cometido. Cerré la carpeta con manos temblorosas y subí las escaleras despacio, intentando no hacer ruido. Pero al llegar arriba, la vi. Marta estaba parada en el pasillo, esperándome. La luz tenue del pasillo le daba un aspecto casi espectral. ¿Qué hacías abajo?, preguntó, buscando respuestas. ¿Y las encontraste? No todas. Se acercó despacio, mirándome a los ojos. No sabes cuánto he hecho por mantener esta familia en pie. No entiendes de qué soy capaz cuando alguien intenta destruirla. Eso no era protección, era miedo. Llámenlo como quieran, susurró. Pero el fuego, Lucía, el fuego no se apaga contando verdades. Dio media vuelta y desapareció por el pasillo. Yo me quedé ahí, helada, con la certeza absoluta de que esa mujer no solo escondía un secreto, era el secreto. Esa mañana me desperté con una idea fija. No podía seguir callando. Ya no se trataba de mí,
Ni siquiera de Diego. Se trataba de la verdad. Y aunque esa palabra doliera, merecía ser dicha. Pasé horas sentada frente a la carpeta que había encontrado en el sótano. La abría, la cerraba, la volvía a mirar, como si los documentos fueran una bomba a punto de estallar. Sabía que, una vez mostrara esas pruebas, ya no habría vuelta atrás, pero también sabía que, si seguía callando, terminaría volviéndome loca. Cuando Diego regresó del trabajo, lo esperé en la cocina. No quise dramatizar. Solo puse la carpeta sobre la mesa. «Necesitas ver esto», suspiró con fastidio, sin siquiera mirarme. «Lucía, por favor, no otra vez». «No es otra vez, Diego. Es la última». La frialdad de mi tono lo obligó a mirarme. Abrió la carpeta con desgano, hojeando los papeles al azar. Pero cuando vio el certificado, palideció. «¿De dónde sacaste esto?» «Del sótano». «¿Qué hacías ahí?» «Buscando lo que tú nunca quisiste ver». Se sentó, pasándose una mano por el cabello. Esto no puede ser verdad». «Si lo es. ¿Mi madre no?» «Tu madre te salvó, Diego. Pero no de un incendio. Te salvó de la verdad». El silencio que siguió fue tan pesado que me dolió el pecho. «¿Qué estás insinuando?», murmuró. «Que la mujer que crees que te dio la vida pudo haberle quitado la suya a otra». Diego se levantó bruscamente. «Basta, Lucía. No quiero escucharte». «Entonces míralo. Léelo. No te pido que me creas, solo que leas». Tiró la carpeta al suelo. Los papeles se esparcieron como hojas secas. Y justo en ese momento, Marta apareció en la puerta. Había escuchado todo. Su voz fue calma, pero su mirada, afilada como una cuchilla. «¿Qué hiciste, Lucía?» Le mostré la verdad. «No hay verdad, solo versiones». «¿Y la tuya cuál es?» Entró lentamente, recogiendo los papeles del suelo. Sus manos no temblaban. «Yo estuve allí. Esa mujer no murió por mí. Murió porque quiso». «¿Estás diciendo que se suicidó?» «Estoy diciendo que quiso escapar, pero no lo logró». Diego la observaba, confundido. «¿Mamá?» «Mi vida, todo lo que hice fue por ti. Nadie va a quitarte lo que te pertenece. Ni ella, ni nadie». Señaló hacia mí. «Ella no entiende lo que es perderlo todo». Yo di un paso adelante. «¿Y tú sí? ¿Perder una vida es proteger?» Su rostro cambió por primera vez. Ya no era calma, era miedo, pero no miedo a mí, sino a que el muro que había construido comenzara a resquebrajarse. De pronto, Diego corrió las manos por el cabello y se sentó, sin saber qué creer. «Basta. Solo quiero que se callen». Marta se arrodilló junto a él. «Mi amor, no escuches a nadie. Yo te crié, yo te salvé». Y en ese instante, Diego rompió a llorar, no de tristeza, sino de agotamiento, como si su mente no pudiera sostener más mentiras. Yo me acerqué despacio y dejé el colgante sobre la mesa. «Esto era de tu madre biológica. Lo encontré en el jardín. Tenía tu nombre». Diego lo miró, y algo dentro de él se quebró. No dijo nada. Solo se levantó y se fue, sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Marta me miró con una calma tan frágil que parecía al borde del derrumbe. «Acabas de destruirlo», murmuró. «No, lo liberé». Y por primera vez, su voz se rompió. Un suspiro, casi un gemido, escapó de sus labios. «¿Tú qué sabes del fuego, Lucía? Nunca has visto cómo consume todo lo que amas». «Tal vez no», respondí, «pero tú sí». Esa noche entendí que ya no había marcha atrás. La verdad ya no se podía enterrar, y el fuego, el que ella tanto temía, acababa de volver a encenderse. No supe cuándo se hizo de noche. Solo recuerdo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas
y la luz temblorosa del pasillo filtrándose por la puerta entreabierta. La casa estaba en silencio, pero ese silencio ya no era control, era ruina. Marta estaba sentada en el sofá, sola. Tenía la carpeta en las manos, abierta, los papeles arrugados, húmedos. No levantó la vista cuando entré. Solo dijo: «Siempre supe que esto iba a pasar, que el fuego volvería». Me quedé de pie frente a ella. No tenía miedo, no después de todo. Entonces dime la verdad, toda. Sus ojos, por primera vez, no tenían brillo. María era mi hermana. Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Qué? Sí, éramos gemelas. Ella se enamoró de un hombre que la destrozó. La golpeaba, la humillaba, la encerraba. Yo intenté ayudarla, pero ella no quería irse. Decía que lo amaba. Cuando nació Diego, pensé que cambiaría, pero fue peor. Él se volvió violento. Una noche, me llamó llorando. Decía que iba a huir. Guardó silencio. Yo no respiraba. La encontré antes que la policía. La casa ardía. Ella estaba en el suelo. No sé si fue él o si fue ella misma. No sé si el fuego empezó antes o después. Solo sé que la tomé en brazos y que Diego estaba llorando en su cuna. Su voz temblaba. La saqué, la enterraron como víctima de un accidente. Nadie preguntó, nadie sospechó. Y cuando me miré al espejo, su cara me devolvía la mirada. Entonces decidí que Diego no debía saberlo. No debía cargar con eso. Me quedé helada. ¿Y el hombre? Desapareció. La policía dijo que huyó. Pero se llevó una mano al rostro. Creo que nunca salió de la casa. El aire se congeló entre nosotras. ¿Qué hiciste, Marta? No lo sé. No lo recuerdo todo. Solo sé que el fuego se lo llevó todo. Y lo que no se llevó, lo enterré. Lloraba sin sonido. Su cuerpo temblaba, pero su voz seguía suave, casi maternal. Yo solo quería protegerlo. Pero el pasado no se borra. Siempre vuelve Lucía. Siempre. En ese momento, escuchamos la puerta abrirse. Diego estaba de pie bajo la lluvia, empapado, los ojos rojos. Nos miró a ambas, sin decir palabra. Escuché todo, dijo por fin. Marta se levantó, desesperada. Mi amor, por favor. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque eras un niño. No podías entenderlo. Tenía derecho a saberlo. Su voz se quebró. ¿Toda mi vida fue una mentira? Marta cayó de rodillas. Te di amor, te di un hogar, te salvé. Me robaste una historia que no era tuya. Yo no dije nada, solo observé cómo la verdad los separaba en silencio. No había gritos, solo el sonido de la lluvia y una mujer que, por primera vez, parecía tan pequeña como sus mentiras. Diego se acercó lentamente, puso la carpeta sobre la mesa y dijo: «Ya no hay nada que proteger». Y se fue. Marta quedó inmóvil. Yo me senté frente a ella. Por un instante, ya no vi a una enemiga, sino a una mujer rota, atrapada en su propio infierno. ¿Vale la pena tanto silencio?, susurré. Ella levantó la mirada. Si hablas, el fuego vuelve. Ya volvió. Después de que Diego se fue, la casa quedó en silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Podía oír el tic-tac del reloj, el crujir de la madera, el sonido de mi propia respiración. Marta no se movió durante horas. Seguía sentada en el sofá, mirando hacia la puerta como si él fuera a volver en cualquier momento. Yo la observaba desde la cocina, sin saber si sentir compasión o miedo. Por primera vez, su rostro parecía humano, sin esa máscara de serenidad que siempre la cubría. Solo cansancio, culpa y una tristeza que no supe si era verdadera o parte de otra de sus mentiras. Esa noche no pude dormir. El viento soplaba fuerte
y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Había algo en el aire, una sensación de que algo más estaba por pasar. Bajé a la cocina y la encontré ahí, otra vez, sentada, con una taza entre las manos. La misma escena de tantas noches, pero ahora la calma se sentía vacía. ¿Te sientes satisfecha?, preguntó sin mirarme. No, respondí. Nadie gana cuando la verdad llega tarde. Siempre creí que eras fuerte, murmuró. Pero no eres más que una niña jugando con fuego. Y tú llevas toda la vida viviendo entre cenizas. Me miró. Sus ojos ya no eran fríos, sino húmedos. Todo lo que hice fue para que no se repitiera la historia. No quería que Diego creciera en la misma oscuridad que nos destruyó. ¿Y lo protegiste mintiéndole? Sí. Entonces nunca lo protegiste, solo lo reemplazaste. Su respiración se volvió entrecortada. Por un momento creí que iba a romperse. Pero no lo hizo. Se levantó lentamente, dejó la taza sobre la mesa y caminó hacia el pasillo. Hay cosas que no puedes entender, Lucía. Cosas que no viviste. Entonces cuéntame, ¿para qué? Ya lo destruiste todo. Me quedé sola en la cocina, escuchando sus pasos alejarse. Minutos después, olí algo extraño. Un olor, denso, agrio, humo. Corrí hacia el pasillo. La puerta del sótano estaba abierta. Una luz temblorosa salía de allí. Bajé las escaleras y la vi. Marta, de pie frente a la maleta abierta, con una vela encendida en la mano. ¿Qué haces?, grité. Limpiando el pasado, respondió. No lo hagas. Me miró. Y en sus ojos vi una mezcla de locura y paz. El fuego siempre devuelve las cosas a su lugar. Corrí hacia ella, pero la vela ya había caído. La llama tocó los papeles, y el fuego se extendió rápido, voraz, como si hubiera estado esperando su momento. Logré arrastrarla hacia la escalera, tosiendo, con el humo llenando el aire. Subimos entre gritos. La casa entera empezaba a iluminarse con un resplandor anaranjado. Afuera, la lluvia caía sin detenerlo. Marta cayó de rodillas en el jardín. Jadeando, miró la casa en llamas, con los ojos abiertos, fijos. Al final, dijo apenas en un susurro, todo vuelve al fuego, y se desmayó. Llamé a emergencias, pero ya era tarde. El fuego lo había consumido todo. Otra vez. El amanecer llegó con olor a ceniza. Desde la colina podía verse el humo gris, elevándose hacia un cielo pálido. La casa ya no existía. Solo quedaban los restos carbonizados de una historia que había ardido demasiado tiempo. Me senté en el borde del jardín, con las manos ennegrecidas y la mirada perdida entre los escombros. Los bomberos trabajaban en silencio, apagando los últimos focos de fuego. Una manta cubría mis hombros, pero el frío venía de adentro. Marta estaba viva. La habían llevado al hospital inconsciente, pero respiraba. Uno de los paramédicos me dijo que se despertó en la ambulancia, que sus primeras palabras fueron un murmullo. No la culpen. El fuego me llamó. Diego regresó al amanecer. Sus pasos eran lentos, pesados. Se quedó a mi lado, mirando las ruinas. Ninguno de los dos habló durante un largo rato. Las palabras sobraban. Solo había silencio y el sonido del viento moviendo las cenizas. ¿Está viva?, preguntó al fin. Asentí. No sé si eso es bueno o malo. Es justo, respondí. ¿Justo? Sí. A veces vivir es el verdadero castigo. Me miró, con los ojos rojos, cansados. Todo este tiempo pensé que nos protegía. Nos protegía del fuego equivocado. Diego se sentó a mi lado. Tenía el colgante en la mano. El metal estaba ennegrecido, pero aún podía leerse la inscripción. Para Diego, con amor, mamá. Lo apretó con fuerza. ¿Crees que algún día podré perdonarla? No lo sé, pero tal vez puedas entenderla.
¿Y tú? Yo solo quiero olvidar. Nos quedamos así, mirando cómo el sol se elevaba sobre las ruinas. La luz dorada bañaba los restos del techo, las paredes destruidas, las sombras de lo que una vez fue un hogar. Y por un momento sentí que el fuego no solo había destruido, también había purificado. Había arrancado las máscaras, los silencios, las mentiras. Había dejado al descubierto lo único que nadie podía quemar, la verdad. Horas después, un oficial se me acercó. ¿Desea presentar una denuncia?, preguntó. Lo pensé por un momento, pero negué con la cabeza. No, el fuego ya habló por mí. Me levanté y caminé hacia la carretera. Diego me siguió unos pasos, pero luego se detuvo. Sabía que ese era el final, no solo de la casa, sino de lo que fuimos. Cuando subí al coche, miré por última vez hacia atrás. El humo se disipaba lentamente, y comprendí que, a veces, la calma no es paz, es solo el momento en que las mentiras dejan de respirar. Han pasado 3 años desde aquella noche. A veces, cuando la lluvia golpea las ventanas, el sonido todavía me recuerda al fuego. Pero ya no me asusta. Ahora lo entiendo. El fuego no siempre llega para destruir. A veces viene a limpiar lo que se pudre en silencio. Vivo en otra ciudad, cerca del mar. Trabajo en una pequeña librería. El olor a papel viejo y café, recién hecho, me acompaña cada mañana. Y aunque la vida parece tranquila, dentro de mí sigue ardiendo una llama distinta. La de la verdad, esa que aprendí a no temer. Marta sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Vive en un centro de cuidados, en una habitación blanca, donde el tiempo parece haberse detenido. Dicen que a veces habla dormida, que repite los mismos nombres una y otra vez. María, Diego, Lucía. Nunca la visité, no por rencor, sino porque sé que, en el fondo, ya no queda nada de la mujer que conocí. El fuego se llevó su voz, su control, su máscara. Solo dejó el eco de una historia que se repite, una y otra vez, hasta apagarse. Diego vino a verme hace unos meses. No hablábamos desde aquella mañana. Apareció sin avisar, con una mirada diferente, cansada pero libre. Traía algo en la mano. El colgante. «Es tuyo», me dijo. «Yo no soy parte de esa historia». «Sí lo eres», respondió. «Tú la cerraste». Nos sentamos frente al mar, en silencio. No hubo disculpas, ni explicaciones, solo 2 personas que habían sobrevivido al mismo incendio, cada una a su manera. Antes de irse, me miró por última vez. «Ella siempre decía que el fuego lo consume todo», murmuró. «Se equivocaba», le respondí. «Hay cosas que el fuego no puede tocar, y es verdad. El fuego no quema la dignidad, no destruye la verdad, solo ilumina lo que siempre estuvo ahí, esperando ser visto». Hoy escribo estas líneas, no para contar una tragedia, sino para dejar un rastro, para recordarme, y recordarles que la calma no siempre es paz, que detrás de los silencios perfectos pueden esconderse tormentas que duran toda una vida, y que a veces lo más valiente que uno puede hacer es encender la luz. No hay día que no recuerde aquella casa. A veces, en sueños, todavía la recorro. Camino por los pasillos vacíos. Escucho el crujido de la madera bajo mis pies y siento ese olor, una mezcla de perfume antiguo y humo. El olor de un pasado que se resiste a desaparecer. En esos sueños, todo parece igual. El reloj de pared sigue marcando la misma hora. Las cortinas se mueven con el viento, y desde la cocina llega la voz de Marta, tarareando una melodía que nunca aprendí del todo. La escucho y me quedo quieta, como si temiera romper algo que ya está roto. Pero entonces, siempre pasa lo mismo. Ella se detiene, gira lentamente hacia mí
y sonríe. ¿Ves, Lucía? Dice. El fuego nunca se apaga. Y yo despierto. Durante mucho tiempo odié esos sueños. Pensé que eran una forma cruel de recordarme lo que perdí. Pero con los años entendí que no eran castigo, sino advertencia. Una manera de mantenerme despierta, incluso cuando duermo. Porque sí, la vida siguió. La gente siguió. El mundo siguió. Pero dentro de mí, algo cambió para siempre. Después del incendio, pasé meses evitando mi propio reflejo. Me costaba mirarme sin recordar su voz, sus ojos, su manera de mentir tan bien que casi parecía verdad. Hasta que un día me di cuenta de algo simple pero devastador. Marta no nació monstruo, se volvió uno, intentando no ser víctima. Y en esa línea tan delgada, terminó arrastrando a todos a su propio infierno. A veces pienso en Diego. Su silencio se parece mucho al mío. Nos escribimos cada tanto. Mensajes breves, sin promesas. Él está viviendo en el norte ahora, en un lugar donde el invierno es más largo que el verano. Dice que el frío le ayuda a olvidar. Yo no lo contradigo. Cada quien encuentra su manera de apagar el fuego. Una vez me envió una foto. Era una pequeña casa blanca, junto a un lago, y en el porche, colgado de un clavo, el colgante ennegrecido. No escribió nada más, solo una palabra: descanso. Me quedé mirándola largo rato, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. No porque todo hubiera terminado, sino porque por fin entendí que algunas historias no se cierran. Se disuelven lentamente, como el humo al amanecer. Visité a Marta una sola vez. Fue el invierno pasado. La enfermera me dijo que tenía días buenos y otros no tanto, que a veces confundía nombres, que hablaba con gente que ya no existía. Cuando entré en su habitación, estaba mirando por la ventana. Su cabello era gris, su piel pálida como el papel, pero sus manos seguían firmes, elegantes, cuidadas, manos de mujer que siempre quiso tener el control. No me vio entrar, o tal vez sí, y decidió no decir nada. Me quedé ahí, en silencio, observándola, hasta que, sin girarse, habló. ¿Trajiste fuego? No, le dije. Solo vine a verte. Entonces, ¿no eres tú? Se dio media vuelta, y por un instante volví a ver a la mujer que conocí, esa que siempre parecía un paso adelante de todos. Pero su mirada ya no tenía poder, solo cansancio. Lucía, murmuró. Al final, todo lo que quise fue que alguien me mirara sin miedo. No supe qué responder. Quizás porque entendí lo que realmente quería decir. No pedía perdón. Pedía ser humana otra vez. La abracé. No por compasión, sino porque sentí que, de alguna forma, era lo correcto. Sus huesos eran frágiles, casi livianos. Me susurró algo al oído, apenas audible. El fuego no destruye. El fuego revela. Y esa fue la última vez que la vi. Ahora, cuando hablo con la gente en la librería, a veces cuento fragmentos de mi historia, sin nombres, sin detalles. La mayoría me escucha sin entender, pero hay quienes se quedan callados, con esa expresión de quien también vivió su propio incendio. Entonces, sé que no estoy sola. He aprendido que todos tenemos un fuego interno. Algunos lo esconden, otros lo apagan, y unos pocos aprenden a convivir con él. Yo elegí eso, aprender a caminar entre las brasas sin quemarme, aprender que el amor no siempre salva, y que el silencio, aunque parezca paz, también puede ser una forma de violencia. A veces, los domingos, conduzco sin rumbo. Hay una carretera que pasa frente a lo que queda de la vieja casa. El terreno ahora está vacío, cubierto de hierba. Pero cuando el sol cae,
el aire todavía huele a humo. Y si cierro los ojos, puedo imaginar que, debajo de esa tierra, aún respira la historia que nadie quiso contar. Entonces bajo del coche, dejo una flor sobre el suelo, y digo en voz baja, no fue en vano, porque no lo fue. Nada de eso lo fue. Hoy entiendo que la venganza no siempre se mide en destrucción. A veces es solo el acto de vivir con dignidad, después de que todo intentó arrebatarte esa parte de ti. Y aunque nunca busqué vengarme de Marta, el destino lo hizo por mí, la dejó enfrentarse con su verdad. Y eso, créeme, quema más que cualquier fuego. He aprendido a agradecerle, incluso, porque sin ella, nunca habría aprendido a mirarme sin miedo. Nunca habría descubierto que la verdadera libertad no está en olvidar, sino en aceptar. Si alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, diría esto, que la familia no siempre es sangre, que la verdad no siempre es dulce, y que, a veces, el fuego que destruye una casa también ilumina el camino hacia otra vida. No todos entenderán, pero aquellos que alguna vez fueron llamados exagerados, que alguna vez sintieron que su voz era demasiado fuerte o demasiado incómoda, sabrán de qué hablo. Porque exagerada no era yo, solo era alguien que se negó a seguir callando. Y si algo quiero que quede de mi historia, es esto, que el silencio nunca protege, solo posterga el grito inevitable de la verdad. Hoy, al cerrar los ojos, ya no veo fuego, veo luz. Y en medio de esa luz, un rostro sonriente, no el de Marta, sino el de María. Ella me mira y asiente, como si, al fin, su historia hubiera sido contada. Entonces sonrío también, porque entiendo que no soy el final de su historia, sino su continuación. Y mientras el mar golpea suavemente la orilla, me repito en voz baja, como un mantra. Detrás de la calma, siempre hay algo que arde. Pero no todo lo que arde destruye. A veces, solo nos enseña a brillar.